Entonces, por ejemplo, me explico. Un incidente uno lo entiende mucho como el casi. Casi me pego, casi me golpeo o casi me corto, o digamos cuando nosotras vamos en tacones y que uno se choncla, por así decirlo, y se le tuerce el tobillo a uno, uno dice que es un incidente. ¿Por qué? Porque no pasó a mayores. Y los accidentes de trabajo ya dice que son todo suceso repentino, o sea, uno nunca sabe cuándo se va a accidentar, eso pasa. Que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo, entonces, por ejemplo, por causa. Si su actividad, digamos, es estar en una parte administrativa y sin querer no tomó bien la silla y se cayó al piso, eso es por causa. O digamos, estamos haciendo un domicilio y esa persona se cayó haciendo esa actividad, también es por causa. Por ocasión del trabajo hace referencia a todo el tema, por ejemplo, que un jefe inmediato lo envía a uno a hacer una actividad X o Y, que no tenemos, digamos, por qué hacerla, porque no está dentro de nuestras funciones para las cuales fuimos contratados, pero nos dicen, vayan, compre, por lo general lo envían a uno, vaya, compre algo en la panadería, traiga el refrigerio, hágame esta vuelta, vaya al banco. Sí, son cositas que uno siempre ve. Y si en ese lapso de tiempo nos pasó algo, se puede considerar como un tipo de accidente. Ahora, los accidentes pueden tener, por ejemplo, una lección orgánica, que es, digamos, mm, una amputación, ¿sí? Una lección física puede estar como lección orgánica o simplemente un morado. También nos puede dar una perturbación funcional, o sea, podemos dejar perder movilidad, ¿sí? O psiquiátrica, que es el tema ya mental, que yo diría que este es el más difícil porque cuando uno se accidenta, pues uno nunca se da cuenta de que en realidad pasó eso. O también nos puede dar una invalidez, quedar cuadraplégicos o tener un accidente de tipo mortal. Ahora, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar unos ejemplos de incidentes. Casi caigo por el piso resbaloso. Un vehículo se pasó el semáforo en rojo, pero no colisionó. O se pasó el semáforo en amarillo. El madero cayó desde el tercer piso y pasó cerca de la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó. El ascensor se descolgó, pero frenó antes que se colisionara contra el piso. Listo. También encontramos, por ejemplo, accidentes de tipos graves. En la cartillita de la ARL positiva nos decían que un accidente grave es cuando haya una, por ejemplo, una fractura. Se puede considerar un accidente de tipo grave. Entonces, aplastamiento de mano con una prensa hidráulica. Una prensa es como algo que es muy pesado, es una máquina muy pesada que, digamos, utilice para aplanar. Y el trabajador no pudo y metió las manitos ahí y se la aplastó. Una lesión modular por una caída de un segundo nivel. Una amputación de un dedo en operación de cierre circular. O, por ejemplo, una amputación de un dedo porque una señora se encontraba en una máquina y se lo cortó. O cuando uno está, por ejemplo, en maquinaria plana, cosiendo, y uno se pega un pinchazo, ¿sí? Eso se puede considerar un accidente, porque la persona estaba haciendo su labor. Pero por lo general, lo que hacen los trabajadores o inclusive uno es pasarlos por un incidente y no reportarlos tampoco. Entonces, la idea con estos accidentes y los incidentes es que se reporten. Acá hay, por ejemplo, otros ejemplos de accidente laboral, pero no son de tipo grave, o sea, no pasó a mayores. Corte de mano derecha con tijeras. Esguince de tobillo, pero no hubo una fractura, por eso no se considera grave. Una lesión de los tejidos blandos por ocasión de un accidente de tránsito.
Entonces ahí también se considera accidente. Las enfermedades de tipo laboral, digamos, existe una tabla de enfermedades que las expide el Ministerio de Trabajo y ellos determinan cuándo son enfermedades. Para una persona que diga, a nosotros nos diagnostiquen una enfermedad de tipo laboral, se demora siempre para encontrar o los soportes, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hay tendinitis, túnel del carpio, em, y entre otras. Pero hay también enfermedades de tipo común, que es cuando nosotros vamos a la EPS y, digamos, nos enfermamos por gripa, mm, digamos, tenemos problema en cálculo de los riñones, bueno, esas son enfermedades de tipo común, o sea, son del cuerpo o generadas por el cuerpo humano sin tener uno que estar ligado a la parte laboral. En las empresas deben existir un equipo de investigador. Entonces está el encargado de seguridad y salud en el trabajo, está también el jefe inmediato o el jefe de esa área donde se accidentó y está un representante del COPAS o el vigía. Esto lo vemos después que es el COPAS y el vigía. Ellos se reúnen y hacen la investigación, que es más o menos lo que ustedes, la actividad que ustedes van a hacer. O sea, es como si ustedes estuvieran en este grupo haciendo la investigación del accidente, que ya algunos lo hicieron. Y que ahorita explico cuál es la idea. Bueno, bueno, es la resolución 1401 del 2007. Es esta donde se contempla todo lo que hace referencia frente a los accidentes de tipo laboral. Cuando ocurre un accidente, ¿qué es lo que uno debe hacer? Informa el evento, o sea, lo que sucedió. Usted determina si a esa persona hay que darle o suministrarle los primeros auxilios. De suministrarle los primeros auxilios, uno lo que hace es remitirlo a la ARL o llamar a la ARL porque ellos tienen, digamos, unas clínicas estratégicas, por así decirlo, o aliadas que nos permiten llevarlo y que el trabajador lo atiendan de manera oportuna. Eso de la ARL es un seguro que a uno le paga el empleador. O si uno es una persona que trabaja independiente, pues uno también tiene, digamos, el derecho de pagar la ARL y varía de acuerdo a unos riesgos. Si es riesgo 1, 2, 3, 4, 5, y eso depende de la actividad económica de la empresa. Y lo de la actividad económica de la empresa se ve reflejado en una cámara de comercio, cuando las empresas pues deciden abrir un tipo de comercio. Se traslada ese accidentado a la IPS más cercana y le prestan sus auxilios y lo que tenemos que hacer es, la empresa tiene a partir del accidente, digamos que fue hoy, 15 de abril, tiene 15 días para hacer la investigación y solo 2 días, o sea, digamos, tiene todo el 15, todo el 16 para hacer el reporte a la ARL. ¿Qué es la recomendación? Que si una persona se accidenta, no lo reporten de una vez, sino mirar cómo evoluciona ese accidente. Pero si ustedes lo ven que esa persona se accidentó y se desmayó, eso ya es otra cosa. Pero si la señora, por ejemplo, de servicios generales se cayó, pues usted espera a ver esa persona cómo se siente. ¿Qué es lo malo de cuando uno se cae o de las caídas? Que uno no puede tener, digamos, o saber a simple vista si la persona no tuvo problemas, por ejemplo, de fractura o algo. Solamente comienza a inflamarse los tejidos de la piel y si la persona comienza a quejarse mucho es que sí ya pasó algo. Cuando, digamos, en la empresa hace un reporte del accidente a esta ARL, por fuera de los tiempos, es decir, por fuera de los 2 días, al tercer día, al cuarto día, a uno le pueden generar una multa y eso es un reporte extemporáneo. La multa puede estar entre 1.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sí? Es lo otro acá, que si usted no reporta, así sea extemporáneo, recuerden que existe algo, lo de la enfermedad laboral, y que esto acá también funciona con la ARL. De un accidente de tipo laboral se puede dar una enfermedad laboral. Por eso es que uno siempre lo reporta, porque usted no sabe si ese trabajador a futuro va a presentar unas secuelas, que es lo más normal, y que se puede ir por una enfermedad laboral. Este decreto que ustedes ven acá, 4477 del 2014, es el decreto de las tablas de enfermedades, ¿sí? Que están avaladas. Fíjense que están desde el 2014, es decir, esto todavía le falta mucho por actualizarse, que es lo que estaba diciendo ahorita el ministro de Salud, que la idea con lo que está pasando a los médicos de los hospitales, las enfermeras, ¿sí? Todos ellos que están prácticamente expuestos al COVID puedan tener o puedan estar resguardados en una enfermedad laboral. Pero para hacerlo, tienen que cambiar este decreto, modificarlo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Me escriben por el chat. Listo. Bueno, entonces continúo. Ahora, listo. Ahora vamos a ver lo que es, qué son las causas raíces, ¿sí? O sea, las causas básicas por las que ocurre un accidente. Entonces, existen dos. Las causas básicas son estas, que es donde se genera en realidad el accidente, pero es muy difícil de detectar. O sea, uno nunca va a encontrar, por ejemplo, falta de conocimiento. A usted usted ingresa a un trabajo, a usted, si está de buenas, le dan una inducción, que es la razón de ser. Pero usted en el transcurso puede surgirles dudas y uno muchas veces por pena no dice nada. Entonces uno se puede accidentar por eso. Falta de motivación. Uno que se va a dar cuenta si una persona está feliz o no feliz en un trabajo, si la mayoría de las personas siempre están sonrientes, ¿sí? Incapacidad física o mental del trabajador, si a uno le está doliendo la mano, si le duele un pie, si uno dice está cansado mentalmente, uno nunca dice en el trabajo. Entonces, por ahí puede ocurrir un accidente. Temor al cambio, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora. Uno la casa se puede accidentar o uno puede tener miedo a adquirir este nuevo cambio de hacer todo virtual. ¿Sí? Entonces, ahí también. Baja autoestima, ausencia de metas propuestas, frustración, falta de buen juicio, negligencia, testarudez. Por ejemplo, hace referencia a yo todo lo sé, a mí no me venga usted a decir cómo hago las cosas, yo hace mucho tiempo lo estoy haciendo así, llevo más de 20 años, llevo más de 5 años, entonces eso es lo común que nos dice. Dificultades en la comunicación, por ejemplo, digamos, no nos sabemos comunicar o decimos, no, pues para preguntarle al jefe cómo realizar esta actividad, eso se enoja. Bueno, yo tengo un dicho que ante la duda que uno tenga, mejor se detiene y pregunta. ¿Sí? Existen otros que son los factores de trabajo. Esto de factores de trabajo, como los anteriores factores personales, hacen parte de las causas básicas o raíces. ¿Sí? Y este de factores de trabajo, que hacen parte de ahí, digamos, son propias de las condiciones de la empresa o del diseño. Entonces, por ejemplo, nos dicen en la época de diciembre, hay que aumentar el ritmo de producción para sacar tantas camisetas para la venta de diciembre. Pero tenemos en la empresa una tecnología que no es la más adecuada.
O sea, una máquina, un equipo que no funciona muy bien. O también nos dicen, digamos, el área de compras adquiere elementos de protección personal que están bajos en calidad. Sin embargo, así nos toca ponerlos y utilizarlos y por eso es que se genera el accidente o desgaste de las máquinas o de los equipos. Bueno, encontramos estas que se llaman causas inmediatas, ¿sí? Que son las acciones inseguras. Cuando dicen acciones, quiere decir de la persona. Entonces, ustedes ven acá un muñequito de una persona que le pone zancadilla a otro, ¿sí? Jugando, ¿no? Entonces, hacer bromas, pueden ocurrir un accidente. Operar sin autorización, operar a una velocidad inadecuada en una herramienta, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, también puede ocurrir un accidente. Usar un equipo defectuoso o incorrecto, manipularlo de manera incorrecta, no utilizar los elementos de protección personal aunque no lo den, ¿cierto? Los guantes, el casco, el tapabocas. Eso hace que genere un accidente. Y cuando dice acciones inseguras, hacen parte de la persona, o sea, son todas las violaciones a normas. Entre más le digan a uno, usted no puede hacer esto, usted más como que le dan ganas de hacerlo. No entre por allí, no pase corriendo, mire, tenga cuidado. Uno hace todo lo contrario. Aparecen otras que son las condiciones inseguras. Esas a que hacen referencia, por ejemplo, a herramientas defectuosas, a equipos en mal estado, material que sea defectuoso, peligros de incendio, hay muchos gases, vapores, humos. Estas condiciones inseguras no es culpa del trabajador, es culpa de la empresa, porque entonces no tiene todas las condiciones para hacer una buena labor. Por ejemplo, una señalización, está temblando, ¿sí? Y no hay un sitio de encuentro, o sea, un punto de encuentro. Entonces, ahí hay una condición insegura. O el piso de la empresa, digamos que tiene huequitos. Eso es otra condición insegura. O hay mucho desorden o falta de orden y aseo o desaseo. Ahí nos pueden ocurrir algo. Hay mucho ruido y la empresa no hace nada. Nos puede ocurrir algo. Y eso es lo que vimos atraso aquí. Estas causas básicas, entonces ya saben, factores personales y factores de trabajo, ¿sí? Son difíciles de identificar. Y las causas inmediatas, condiciones inseguras a causa de la empresa y actos inseguros por el comportamiento de no cumplimiento de normas. Bueno, ahora. Bueno, acá está lo que ya les había explicado de los 2 días. Entonces, yo les había dado este video, ¿sí? Y este video, pues lo voy a poner un momentico ahí para que ya lo recuerden. Que empezaba acá con el accidente en una señora en un restaurante, el accidente de un señor en una obra que le explotó un cilindro, también pasó el accidente en una tienda departamental, o sea, una señora que como que es vendedora, y un muerto que se levanta un ataúd, que es el último, y el otro es un señor que trabaja como en una bodega. De esos 5 accidentes, ustedes solamente toman uno para hacer, ¿qué? La investigación del accidente. Entonces ya les voy a mostrar. Aparecen acá.